Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estudiar este tema muy interesante que es la función parte entera. Vamos a hacer una definición de la función, vamos a dar algunos ejemplos de cómo trabaja esta función, vamos a estudiar cómo es el gráfico de esta función y terminaremos haciendo un ejercicio de aplicación en donde encontraremos todos los elementos de esta función, incluido su gráfico. Bienvenido a este nuevo video, quédate hasta el final y vamos a comenzar en este momento. Brancayudas. Bien, empecemos diciendo lo siguiente. Mira, la función parte entera de x, o sea, se entiende así, ¿no? F de x es igual a la parte entera de x, así es como se lee. Se dice la parte entera de la cantidad x y su símbolo es estos corchetes especiales. Bueno, es el símbolo más difundido para esta función. Son unos corchetes con doble línea vertical y se lee así como había dicho la parte entera de x. Vamos a hacer una definición formal de esta función y dice de la siguiente manera. Vamos a tratar de entender esto de aquí. Dice que la parte entera de un número cualquiera x se entiende, fíjate, se entiende que este número pertenece a los números reales, o sea que podría ser un número natural, un número entero, un número racional, un número irracional. Entonces, la parte entera de este número x, cualquiera que este sea, va a ser igual a un número n, pero este n es un número entero. O sea, por eso se llama, mira, función parte entera. Siempre vamos a tener en la salida, es decir, en el cálculo de esta función, un número entero. Pero no cualquier número entero. Dice que donde n es el mayor entero, tal que este n es menor o igual al número que estoy calculando, es decir, será el entero mayor. Por eso es que esta función parte entera a veces se la llama también parte entera mayor. Vamos a explicar a través de unos ejemplos. Si por ejemplo nos dicen que que calculemos la parte entera suponemos un número, por ejemplo el número 3, dado que este 3 entero este 3 es un número entero, entonces no necesita hacer nada la función parte entera y lo calcula el mismo número 3. ¿Ya? Aquí estaríamos en el caso de n, este número es menor o igual que este, en este caso es igual, ¿ya? Y así funciona la función, esta parte entera con todos los números enteros lo calcula el mismo número. No significa que lo calcule un número positivo. Por ejemplo, mira, ¿qué tal si nos piden calcular la función parte entera de menos 8? Entonces la respuesta, fíjate, será igual a menos 8, no a 8, porque esta función no es como la función de valor absoluto, sino que es una función en donde el número entero lo calcula el mismo número entero, sea positivo o sea negativo, es decir, conservando su propio signo. Esa sería la cuestión más simple, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nos piden calcular una función parte entera de un número como, por ejemplo, el 6.3? Ya, así nos piden calcular esto. Entonces la respuesta aquí sería 6, porque este 6 sería el mayor de todos los enteros que son menores a 6,3. Veámoslo esto en un gráfico para tratar de entenderlo mejor. Mira, vamos a suponer que aquí tendríamos el número menos 1, por ejemplo, acá tendríamos el 0, por acá tendríamos el número 5, no está escala esto, pero no importa. Aquí tendríamos, por ejemplo, el número 6 y etcétera, por ejemplo, acá el 7, y esto se va hasta más infinito. Entonces mira, ubicamos este número 6,3 que dice aquí y vamos a ponerle, por ejemplo, que ese número estuviese por aquí, 6,3. ¿Ya? Ahora, esta función parte entera que dice que se aplica, ¿no es cierto?, a 6,3, entonces lo que hace es de todos los enteros que son menores a 6,3, vamos a ponerle acá, mira, de esta manera, de todos los que son menores a 6,3,
todo lo que está en azul, ¿no es cierto? Todos estos números enteros, inclusive el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. Esta función escoge el mayor de todos, ¿ya? ¿Cuál es el mayor de todos estos números enteros? El 6. Y entonces, por eso es que la parte entera de 6,3 es igual a 6. Mira que aquí nos da la impresión, al menos cuando uno empieza a estudiar esto, nos da la impresión de que esta función es una función de redondeo, ¿no es cierto? Porque 6,3 al redondear con 0 decimales, es decir, con números solamente entero, nos da solamente este número entero. ¿Ya? Porque parece de esta manera, porque también la parte entera, por ejemplo, de 6,2 también sería el número 6, ¿ya? Pero no es así, en realidad no es una función de redondeo estándar, sino que es una función que redondea siempre al entero, pero al entero que está por debajo de la función, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, fíjate qué tal si nos dicen calcular la parte entera de 6,9. Fíjate, ¿no? 6,9 es un valor que podríamos encontrarlo por ahí, es decir, un número muy cercano a 7. Entonces vamos a suponer 6,9. Ahora, ¿cuál será el resultado de esto de 6,9? Si fuera una función de redondeo estándar sería el 7, ¿ya? Pero en este caso no es así. Aquí lo que hace esta función es, de todos los que están antes del 6,9, coge el entero que es el mayor. Es decir, yo diría así mejor, el inmediato menor que se encuentra, es decir, también calcula el número 6. Es decir, que es un redondeo que se hace hacia atrás. Eso sí podríamos decirlo para recordar. Es un redondeo que siempre se hace hacia atrás. Pongamos otro ejemplo. Mira, ¿qué tal si nos piden calcular la parte entera del número menos 4,8, por ejemplo? Fíjate. Vamos a suponer que ese fuera lo que nos están pidiendo calcular, menos 4,8. Entonces aquí daría la impresión de que el entero menor es menos 4, ¿no es cierto? Pero no es así. Si nos ponemos otra vez en esta recta para entender las cosas, fíjate que aquí tendríamos 0, aquí por ejemplo menos 1, menos 2, menos 3, acá sería menos 4, acá menos 5. Entonces mira, entendemos que este punto menos 4,8 estaría ubicado aproximadamente por aquí. Mira, está cercano a este, ¿no es cierto? Ya, entonces de todos los números que son menores a este menos 4,8, ya les voy a poner así con rojo, todos los números que son menores, se escoge el mayor de todos ellos. Parece un juego de palabras, ¿no? O sea, de los menores se escoge el mayor. Yo diría más fácil, repito, esto ya lo dije hace un momento, el inmediato menor, el inmediato entero que está a la izquierda del número en la recta de los números reales. Y de ahí entendemos que el resultado de parte entera de menos 4,8 es igual a menos 5. Así es como funcionaría esta función parte entera. Bien, vamos a escribir ahora la definición formal de esta función parte entera. Mira, se suele escribirla a esta función de la siguiente manera. Cuando yo tengo una función que podríamos llamarle y inclusive, ¿no? F de x, y fuese, por ejemplo, una función parte entera de x, ¿ya? ¿Cómo se entiende esta función? Ya en términos algebraicos, entonces podríamos decir que es así. Abrimos una llave, fíjate, siempre hacemos así, abrimos una llave y luego ponemos unos puntos suspensivos arriba de esta llave y unos puntos suspensivos arriba de esta otra, porque solo vamos a definir esta en un sector que nos indique cómo está comportándose la función para lograr intuir qué pasa hacia más infinito en la vertical y hacia menos infinito en la vertical. Entonces ponemos aquí varios valores en la vertical, que podríamos hacerlo así. Yo siempre lo hago así: el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2.
Ya digo, por ejemplo, podríamos poner esto. A veces se logra intuir la función con menos puntos, pero vamos por ser un primer ejercicio en el que estamos haciéndolo de esta manera. Entonces pongámosle así estos puntos suspensivos. Ya, y luego hacemos lo siguiente, fíjate. Vamos a poner en dónde están ubicados los x. Lo que se hace es lo siguiente. Aquí se pone sí. ¿Sí? Es decir, vamos a poner los subdominios de esta función, porque esta función parte entera la estamos definiendo a tramos, es decir, o a trozos, como también se suele indicar esto, ¿ya? Entonces ponemos sí y luego ponemos x en todos los casos, x, fíjate, x, y luego ponemos menor o igual siempre hacia la izquierda, menor o igual, mientras que hacia la derecha ponemos solamente menor. Ya voy a explicar por qué, ya vamos a ver el gráfico, ya, y acá ponemos los números los mismos que aparecen aquí, es decir, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Y acá en esta parte vamos a sumar 1 a este número 2 y nos queda 3, es decir, este x estará entre este número mismo, ¿no es cierto? Y 1 más 3, ¿no es cierto? Entonces sumamos una cantidad a este 1 y nos queda 2. Sumamos 1 al 0 y nos queda 1. Sumamos aquí, nos queda 0 y sumamos aquí, nos queda menos 1. Esta es entonces la función parte entera definida como una función a tramos, y lo que vamos a hacer ahora es un gráfico de esta función para tratar de entender cómo va la función gráficamente. Entonces mira, aquí vamos a dibujar el eje X, pongámosle por acá al eje Y, y luego vamos a ubicar, primero podríamos ubicar estos puntos 2, 1, 0, claro, en la vertical, ¿no es cierto? 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces podríamos poner así. Este es el 1, acá tenemos el 2, aquí está el 0, menos 1 y menos 2 para el eje vertical. Y luego en las X, fíjate cómo dice aquí. La X cuando se encuentra entre los límites de 2 a 3, entonces vamos a poner así, fíjate, aquí va a ser 1, acá tenemos 2, acá tenemos 3. Entonces, en este subdominio desde 2 a 3, incluido en 2 y excluido en 3, la función toma el valor fijo constante de 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener una función entre 2 y 3 dada por una línea, ¿no es cierto?, con una altura de 2. Entonces le voy a poner con rojo la función. Entonces tendríamos así, mira, subo así, ¿no es cierto?, en 2 hasta encontrar esta línea de acá también, 2. ¿Ya? Y en 3 subo estas líneas que son líneas guías, y ahora sí me dispongo a dibujar este intervalo de aquí. Mira, la función alcanza este valor de 2, que es entre 2 y 3, es decir, entre estos dos de aquí, pero en 2 está incluido y en 3 está excluido. Entonces, de manera que vamos a poner aquí un punto lleno que indica que sí está tomado en cuenta, y aquí un punto vacío y que indica que no está tomado en cuenta. Ya, esto pasa entre 2 y 3, luego en el siguiente subintervalo, mira, aquí dice entre 1 y 2 alcanza el valor de 1. Entonces, similarmente a lo que hicimos antes, mira, entre 1 y 2, fíjate, estoy subiendo acá, y vamos a poner entonces, toma el valor de 1 incluido hasta acá un valor excluido de 2. Esto es porque solo tenemos menor que 2, ¿no es cierto? Y ya te das cuenta tú cómo va trabajando esta función, ¿no es cierto? El tercer intervalo toma el valor de 0 entre 0 y 1, entonces sería así, fíjate lo que estoy dibujando ahora. Así, ¿no es cierto? Y si ya te diste cuenta, entonces yo creo que ya podríamos poner lo siguiente hasta sin mirar la función, porque ya encontramos un patrón de cómo va trabajando esta función. La siguiente será esto de aquí, ¿no es cierto? Así digo, ya sin ver nada lo de antes, y acá tendríamos esto
de aquí. Mira, por ejemplo, si queremos comprobar que hemos hecho bien, fíjate, aquí tenemos menos 1, acá tendríamos menos 2. Y por ejemplo, fíjate aquí, de menos 2 a menos 1, la función toma el valor de menos 2, que es justo lo que dice aquí, de menos 2 a menos 1 toma este valor de menos 2. Bueno, y aquí podríamos ponerle la función hacia arriba, etcétera, es decir, así es como se comporta, y hacia abajo también, etcétera, así es como se comporta. Bueno, entonces ya en los ejercicios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente este argumento, es decir, lo que está dentro de los corchetes estos de parte entera, lo vamos a ubicar aquí, ¿no es cierto? Y se resuelve el ejercicio calculando estos subdominios y luego haciendo el gráfico. ¿Ya? Bueno, ¿qué más podríamos decir? Que para estos tipos de funciones, el dominio de estas funciones son los números reales. Tú puedes ver esto también a nivel gráfico, no tenemos restricciones para el dominio, es decir, que la proyección de todas estas líneas rojas sobre el eje horizontal nos va a producir una proyección igual a los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Mientras que estos números de aquí son el recorrido de la función, son números enteros, ¿no es cierto? Y aquí mira los números enteros que nos va a dar, va a ser los números enteros desde menos infinito hasta más infinito, es decir, que mira, aquí entendemos que estos números vienen desde menos infinito y estos puntos suspensivos nos indican que va hasta más infinito. Pero esto ya depende, claro, de cada función parte entera. El recorrido será siempre o todos los números enteros o un subconjunto de ellos. ¿Ya? Eso sería entonces la definición de la función parte entera. Mira, vamos a graficarle en este graficador llamado GeoGebra esta función y vamos a poner lo siguiente. Vamos a digitar esto de aquí, y es igual, y le vamos a poner el código para la función parte entera, que es la palabra floor, es como piso, ¿no es cierto? Así sería como GeoGebra tiene este comando, floor, ¿no es cierto? Y para paréntesis X. Y luego ya tenemos, mira, fíjate aquí, que ya lo entiende así GeoGebra con estos corchetes especiales. Y luego, claro, ya tenemos la función parte entera dibujada, fíjate aquí en esta parte, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Solo que no nos aparece aquí en GeoGebra, yo creo que debería hacerlo, ¿no es cierto? Que aquí debería estar un punto incluido y a la derecha un punto excluido y siempre en todos estos tramos de esta especie de escalera. Bien, vamos a hacer un ejercicio de aplicación en donde nos dice así, fíjate, para la función dice y igual a f de x y nos dice aquí la parte entera de 4x menos 1, nos pide encontrar tres cosas: dominio, rango y gráfico. Bien, el tema del dominio, vamos a empezar con esto, con el tema del dominio. La función parte entera no introduce ningún tipo de indeterminación por sí sola, por ella misma. Si dentro de la parte entera ya hubiera, qué sé yo, raíces o posibilidades de división por cero o logaritmos de negativos, es decir, indeterminaciones matemáticas, ahí sí el dominio tendríamos que restringirlo después de un exhaustivo análisis, claro, pero en este caso, dado que aquí solo tenemos la operación parte entera y claro, adentro solamente operaciones multiplicación y resta, entonces no existe restricciones para el dominio. Por esa razón, entonces directamente, mira, sin ver el gráfico, diríamos que el dominio de la función esta es todos los números reales. Luego, en cuanto al rango de la función o recorrido de la función, aquí sí podríamos hacer el análisis usando la definición de la función, porque recuerda que ya dijimos que el rango de la función es o todos los números enteros o un subconjunto de ellos dependiendo de esta función que tenemos acá. Entonces aquí vamos a definir la función de esta manera. Mira, vamos a escribir esta función parte entera. Así dice que la función f de x es igual a la parte entera, dice, de 4x menos 1. ¿Ya? Y entonces vamos a hacer de esta manera. Yo te sugiero seguir esto de aquí, con eso no vas a tener mayor inconveniente. Entonces mira, arriba ponemos
puntos suspensivos y vamos a poner números. Yo sugiero poner siempre estos números de aquí, 2, 1, 0, luego menos 1, luego menos 2 y luego ponemos puntos suspensivos también, ¿ya? Es decir, tal como teníamos antes la definición de la función. Fíjate, la definición de la función parte entera era así, ¿no es cierto? Con estos números acá. Entonces lo mismo hacemos en esta parte, luego ponemos así. Esta parte es una parte mecánica, es decir, ponemos aquí, vamos a ubicar los subdominios de esta función y luego vamos a poner los mismos números, mira, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etcétera, ¿ya? Y vamos a poner aquí la función, esta 4, no la función, sino el argumento de esta función parte entera, es decir, 4x menos 1, fíjate, en todos le ponemos 4x menos 1, acá también 4x menos 1, en todas, ¿no es cierto? 4x menos 1, 4x menos 1, pero aquí vamos a poner menor o igual en todas, menor o igual, también acá y acá. Y en el lado derecho, ¿te acuerdas que decíamos a incrementar una unidad a este número de aquí? Entonces nos quedaría 3, aquí aumentando una unidad nos quedaría 3, 2, 1, 0 y menos 1. Mira, entonces con esto ya tenemos la función parte entera aquí definida por trozos o a tramos, ¿no es cierto? Con lo cual ya podemos encontrar este subdominio que tenemos aquí, podríamos simplificarlo para ver los x de dónde a dónde se encuentran. Entonces en este primer subintervalo debemos resolver esta inecuación que tenemos aquí. Tendríamos así, ¿no es cierto? 2 dice menor o igual que 4x menos 1 y menor a 3. Esto es lo que vamos a resolver para simplificar este subdominio que vemos aquí. Bien, aquí esto es simple porque esta es una función que se puede construir, se puede despejar, perdón, en esta función de aquí. 4x menos 1 es lineal, entonces vamos a eliminar este menos 1 sumando 1 a toda la desigualdad. Pongámosle así, ya, sumando 1. Eso podemos hacer, entonces al sumar 1 a este 2 nos quedaría 3 menor o igual, al sumar 1 a esta expresión se elimina con este 1, nos queda solamente 4x y al sumar 1 a este 3 nos quedaría 4. Mira que ya hemos avanzado, la x está casi sola, solamente hay que eliminar este 4 de ahí. Vamos a hacerlo multiplicando por un cuarto, dado que un cuarto es positivo, puedo multiplicar sin cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces aquí nos quedaría a este número de aquí multiplicado por un cuarto, nos queda 3 cuartos. Luego menor o igual a este 4x por un cuarto nos queda solamente x y a este 4 por un cuarto nos queda 1. Entonces mira, aquí hemos tenido ya este subdominio que dice que los x están entre 3 cuartos y 1, incluido en 3 cuartos y excluido en 1. Entonces vamos a ubicar justamente esto que yo le llamo un subdominio 1 acá en esta parte y nos dice entonces aquí que x está entre 3 cuartos incluido y 1 excluido. Bueno, esto sería entonces el primero de los que yo le llamo subdominios. Vamos a trabajar ahora con el segundo. Mira que el segundo le hemos nominado segundo a este, ¿no es cierto? Dice que 1 es menor o igual que 4x menos 1 y es menor que 2. Ya, entonces hacemos algo muy parecido a lo que fue anteriormente, ¿no? Es decir, vamos a despejar la x, vamos a sumar 1 en toda esta desigualdad, entonces hacemos así, sumando 1 a toda la desigualdad y nos quedaría esto, sería 2 porque estoy sumando 1 a este, ¿no es cierto? Nos queda 2. Es menor o igual, al sumar 1 a todo esto se elimina este menos 1 con más 1, entonces nos quedaría solamente 4x y luego menor, si sumamos 1 a este 2 nos quedaría 3. Y ahora mira que aquí tenemos 4x, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por un cuarto sin cambiar el sentido de la desigualdad, muy parecido a lo que fue antes, ¿no es cierto? Entonces hacemos este por un cuarto, son 2 cuartos, pero 2 cuartos es un medio
Un medio sería menor o igual que, ahora este 4x lo multiplicamos por un cuarto y nos queda solamente x, que es lo que queríamos, y luego 3 por un cuarto, entonces menor que 3 cuartos. Mira que este es entonces ya el intervalo del segundo subdominio, que lo vamos a escribir acá. Se suele presentar la respuesta de esta manera, entonces así x menor que 3 cuartos. Ya vamos con el tercero de los subdominios. Mira, aquí tenemos este de aquí, todo este le llamamos tercer subdominio y vamos a resolverlo. Dice el tercero de ellos de la siguiente manera: entre 0 incluido y 1 va a encontrarse esta función 4, este argumento de la función parte entera 4x menos 1. Como ya lo habíamos hecho antes, entonces fíjate que es ya mecánico, sumamos 1, ¿no es cierto? 0 más 1 es 1, entonces ponemos aquí 1 menor o igual, aquí al sumar 1 se elimina este menos 1, nos queda 4x menor que, y aquí sumando 1 nos queda 2. Similarmente a lo que ya hicimos, ya tú te darás cuenta que estamos haciendo muy parecido, ¿no es cierto? Por un cuarto, ¿por qué? Porque queremos eliminar ese 4 de ahí y nos quedaría entonces así: un cuarto es menor o igual que x, ya se eliminó, fíjate, el 4, y aquí tenemos 2 cuartos, pero 2 cuartos es igual a un medio, con lo cual hemos llegado al tercer subdominio. Lo vamos a escribir acá desde un cuarto a 2, entonces tenemos así, mira, desde un cuarto hasta 2. Vamos con este cuarto subdominio, es decir, esto que vemos en esta parte de aquí que dice entre menos 1 y 0. Ya, entonces pongámosle aquí cuarto subdominio entre menos 1 y 0, la función o el argumento, digamos, de la función parte entera 4x menos 1. ¿Ya? Y vamos a hacer similarmente lo que hicimos antes, es decir, empezamos sumando 1. ¿Para qué? Para que se elimine este menos 1 de ahí y nos queda que menos 1 al sumarse 1 nos da 0. Fíjate, al sumarse 1 acá nos queda simplemente 4x y al sumarse 1 en esta parte de acá nos queda 1. Bien, ahora muy parecido, ¿no es cierto? Multiplicamos por un cuarto a toda la expresión, toda esta desigualdad, y se mantiene el sentido de estos símbolos de aquí. Entonces nos quedaría así: 0 por un cuarto es 0, luego menor o igual que x. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando. Mira, 4x por un cuarto, se elimina este 4 con 4 y nos queda solo la x, y esto es menor a 1 por un cuarto, eso es un cuarto, y con lo cual tendríamos entonces, mira, la cuarta o el cuarto subdominio, que lo vamos a escribir justamente acá, que dice entre 0 y un cuarto está la x, ¿ya? Y el quinto y último de los subdominios es este de aquí, entre menos 2 y menos 1. Vamos a resolverlo. Entonces, quinto subdominio dice que entre menos 2 y menos 1 se encuentra esto de 4x menos 1. Ya sabemos cómo, ¿no es cierto? Sumamos 1, ya lo hago más rápido porque ya sabemos, al sumar 1 nos queda menos 1 menor o igual que 4x menor o igual que 0. Luego vamos a multiplicar todo, como ya lo hicimos antes, por un cuarto, con lo cual nos quedaría menos un cuarto menor o igual que x y menor que 0. Este sería el quinto de los subdominios entre menos un cuarto y 0. Le ponemos acá entonces menos un cuarto y menor que 0. Entonces tendríamos de esta manera, mira, la función nos quedaría así. Voy a corregir aquí, mira, aquí puse 2 en el tercer subdominio. El tercer subdominio era hasta un medio. Entonces hago en este momento esta corrección que dice aquí un medio. Bien, vamos a proceder para terminar a hacer el gráfico de la función. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, el eje X, el eje horizontal. Vamos a suponer que fuese este de aquí. Vamos a también entender que esto fuera el eje vertical. Lo que estoy dibujando ahora en este momento, aquí estaría el origen,
¿ya? Y los puntos que tenemos acá, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, serían los siguientes. Le voy a dibujar aquí. Este sería el punto 1, este sería 2, por acá tendríamos abajo menos 1 y por acá menos 2. Pero mira cómo están en cambio la parte de los subdominios. Son siempre valores pequeños y el más grande de todos estos es el 1. Entonces, para que el gráfico nos salga más didáctico, más visible, digamos así, vamos a ubicarle el número 1 por aquí, ya, es decir, vamos a hacer una escala alargada en el eje X. Entonces este va a ser el número 1 y vamos a empezar dibujando justamente este primer subintervalo. Dice que la función es igual a 2, ¿ya? O sea, se refiere a este 2 de aquí cuando los x están entre 3 cuartos y 1. Ahora hay que decir, ¿no es cierto? Saber que 3 cuartos es 0.75, más o menos, para ponerle dónde sería la función. Entonces, como 3 cuartos es 0.75, si aquí es la mitad, entonces 3 cuartos estaría por aquí. Ya esto es 3 cuartos o también 0.75, porque dice entre 3 cuartos y 1, es decir, entre este y este, vamos a encontrar que la función tiene un valor de 2. Entonces ponemos unas líneas guías entre 3 cuartos y 1 y le voy a dibujar con color rojo la función. Mira que aquí le vamos a hacer así. Fíjate, la función será entonces, tendrá aquí, ¿por qué le pinto ese punto? Porque dice x son mayores o iguales, y entonces se va hacia allá y acá le dejo un punto vacío. ¿Por qué? Porque dice solamente menor a 1. El siguiente subintervalo dice desde 1/2 a 3 cuartos. Recuerda que siempre tengamos presente esto de que 1/2 es 0,5 y ya dijimos que 3 cuartos era 0.75. Bueno, esto era para ubicar más o menos por dónde va la función. Decimos entonces que para el segundo subintervalo nos debemos hacer la función entre, si aquí es 1, ¿no es cierto? Entonces aquí será este valor que le vamos a poner aquí, valor de 1/2. El segundo subintervalo entonces irá desde 1/2, o sea 0,5, hasta 3 cuartos, 0,75. Esto vamos a ubicar acá. Mira, aquí está el punto, aquí estaría el punto 1/2, ¿no es cierto? Y iría hasta este que es 0,75 y tendría un valor de 1, ¿no es cierto? Entonces mira, subo desde 1/2, que sería este valor de aquí. Ya el 3 cuartos ya la tenía esta línea, y luego acá hago una horizontal en 1. ¿Por qué razón? Porque está hablando de este valor de este en el segundo subintervalo, es este 1, ya. Y similarmente a lo que hicimos antes, entendemos que aquí tenemos un punto lleno y acá un punto vacío. Mira, esto ya va a ser un patrón. Siempre tendremos a la izquierda un punto lleno, a la derecha un punto vacío. Siempre será esto mientras sea una función parte entera. Bueno, si es que así seguimos, ¿no es cierto?, pensando, vamos a encontrar que en el tercer subintervalo dice de 1/4 a 1/2, ¿no es cierto? Entonces 1/4, hay que recordar que lo de 1/4 le voy a poner aquí, eso es 0,25, le pongo aquí para acordarme, y lo de 1/2 ya sabíamos, esto es 0,5. Entonces entre 1/4 y 1/2 vamos a ubicarnos aquí. Aquí sería el punto 1/4. Ya ese sería en la mitad de la mitad, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1/4 y desde 1/4 hasta 1/2 la función tiene un valor de ¿cuánto? Mira, desde 1/4 a 1/2 la función tiene un valor de 0. Entonces lo que hacemos es, a una altura de 0, es decir, montado sobre el eje horizontal, tenemos esta función igual, punto lleno a la izquierda, punto vacío a la derecha. ¿Ya? Si es que ya lo hemos entendido, mira, no necesitamos ver más el gráfico, porque ya podríamos entender que esta función, si dividimos la unidad en 4 partes, entonces vamos a entender lo siguiente. Mira, el próximo punto, ¿cuál sería? Ya, aquí esto ya es sin ver la función, ¿no? Entonces mira, aquí le podemos poner así, esto en -1, ¿no es cierto? Aquí también así, esto en -2, aquí de esta manera, ya. Y entonces, claro, si es que nosotros ya le ponemos atención, ya vemos lo que está pasando, entonces entenderíamos que la función va así. Mira, rápidamente, ¿no es cierto? La función va así
de esta manera, siendo este punto de aquí menos un cuarto, claro, simétrico la de acá, ¿no es cierto? Menos un cuarto, y así sucesivamente. Entonces aquí le podríamos poner etcétera, mira, hacia abajo, así estos escalones, y hacia arriba también pongámosle etcétera. Esto es lo que tenemos en esta función parte entera. Este es el gráfico. Y lo único que nos falta por decir es el recorrido, mira, pero como vemos aquí, el recorrido es todos los números enteros, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí finalmente, para terminar el ejercicio, que el recorrido de la función han sido todos los números enteros. Bien, termino mostrándote cómo sería la forma de graficar utilizando GeoGebra. Aquí le vamos a poner y igual, fíjate, estoy haciendo acá, ¿no es cierto? Estoy inicializando la función. Vamos a poner floor, ¿no es cierto? Esto es el comando para parte entera. Floor, ponemos paréntesis, pero la función que estábamos haciendo era la función 4x menos 1, ¿ya? 4x menos 1. Y luego graficamos ya esta función y tenemos justamente eso de lo que habíamos hablado. Vamos a, ¿te acuerdas que dijimos el eje este lo vamos a extender? El 1 lo poníamos así grande, ¿no? O sea, me refiero del 0 al 1. Entonces justamente tenemos eso de ahí. Mira, desde 0 aquí, desde 0 hasta 0,25, es decir, un cuarto, ¿no es cierto? Tenemos que esta función es esto de aquí. Luego desde 0,25, este es un cuarto, hasta 0,5, esto es un medio, la función es 0. Luego desde 0,5 hasta 0,75, estos son 3 cuartos, la función es de este estilo. Bien, esto ha sido todo por el video. Espero que haya sido de tu agrado, de tu utilidad. No olvides siempre apoyar este canal, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Nos veremos en el próximo video. Chao, chao.